Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que vayan a ver este video. El Salón de los Recuerdos de la Escuela número 57, Rifleros del Chubut, y el Instituto 804 les dan la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a realizar un interesante conversatorio, ya que próximamente estaremos conmemorando el 30 de abril, fecha que para los chubutenses y los patagónicos es una fecha muy particular, conocida con el nombre de Día del Plebiscito del Valle 16 de octubre, y que trata sobre la participación de los galeses en la resolución de este conflicto de límites entre la República Argentina y la República de Chile. Nos acompañan hoy podríamos decirlo, un amigo de la casa porque ya ha intervenido varias veces, el doctor Diego Cejas, doctor en Historia, quien ya nos ha ilustrado con su conocimiento particularmente sobre el tema de la música patriótica, y se suma el día de hoy a quien esperemos contar en varias ocasiones, el licenciado David Pellicer, profesor de geografía, a quien hemos convocado, dado que la temática abarca no solamente temas históricos, sino que también temas geográficos. Hecha esta presentación, vamos a dar comienzo con este conversatorio y empezaría preguntándole al nuevo del grupo, al profesor Pellicer, con respecto a el motivo por el cual lamentablemente se produce el conflicto de límites entre Argentina y Chile. No sé si, David, querés primero ilustrarnos un poco sobre la, la imponente cordillera de los Andes, que es utilizada como límite, y qué es, qué es lo que nos lleva al conflicto que termina en el laudo arbitral de 1902. Gracias, Hernán. Y bueno, un gusto, Diego, un gusto a todos los que nos están escuchando. Muy amable por la invitación. Bueno, te cuento que la Mole de los Andes es una cordillera que nace en Venezuela y no muere en el América del Sur, sino que sigue a la Antártida con el nombre de Andes Antárticos o Antartandes. Podemos dividir a esta cordillera en tres sectores: los Andes septentrionales, los centrales y los meridionales, y justamente el sector que nos ocupa, que conforma el límite argentino-chileno, es un sector bastante alto, a tal punto que en una cordillera paralela a los Andes, llamada cordillera frontal, se encuentra la máxima cumbre de América, que es el Aconcagua. Ahora bien, vamos al sector argentino-chileno. Podemos dividir dos tramos. Uno, donde no hubo ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque se pudo aplicar el Tratado de 1881. Desde La Puna hasta el paso de Pino Achado en la provincia de Neuquén, las más altas cumbres de estos Andes meridionales coinciden con la divisoria de aguas. Es decir, las vertientes van hacia el Océano Pacífico y hacia el Océano Atlántico en esas más altas cumbres. El problema se suscitó cuando se quiso aplicar el Tratado de 1881 a los llamados Andes Patagónicos Fueguinos. En este tramo del sur de los Andes meridionales, las más altas cumbres están hacia el occidente. Ganaría terreno la República Argentina. Y el divortium aquarum, es decir, el divorcio de aguas, se corre hacia el este. Si aplicaríamos ese criterio de buscar las nacientes que desembocan en el Pacífico, Chile estaría ganando terreno hacia la Patagonia Argentina. Es un brete, fue una equivocación de los firmantes de ese tratado. Bernardo de Irigoyen, canciller o ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, y el cónsul en Buenos Aires de Chile, llamado Echeverría. Haber impuesto un doble criterio.
Lo ideal hubiera sido imponer un solo criterio. Si ustedes me preguntasen, no sé si lo contesto como argentino, de mi vecino prefiero tener el tapial más alto, no otro tipo de límite. La cordillera es una mole inmensa, me fijo en la zona más alta y buenas relaciones entre ambos. Se introdujo equivocadamente, no sé si con intencionalidad, lo desconozco, no tengo fuente documental de que haya habido intencionalidad, el divorcio de aguas, el divortium aquarum. Entonces se tuvo que someter a un arbitraje donde en esa época tallaba mucho Inglaterra. Inglaterra tallaba mucho porque la mayoría de los exploradores, la mayoría de los geógrafos, en definitiva, eran de ese origen. Piensen que recorrido en todo el mundo, el imperio, porque era un imperio, dominó el 19 y todavía a principios del 20, cuando se dio el fallo de 1902 que nos ocupa, el prestigio inglés proseguía. Estados Unidos. Además, Diego, por favor. además, David, Inglaterra, que tenía muchísimos intereses económicos en nuestro país, propiciaría una paz entre ambos estados, porque un estado de guerra justamente alteraría los intereses económicos o la extracción de las potencialidades de nuestro país. Así que creo que no pudo haber sido elegido un mejor árbitro. Muy vinculado con ambas élites gobernantes, tanto también. En ese sentido tengo una pregunta. Primero me gustaría escuchar la opinión de Diego al respecto y después David sumate a la conversación. Con un contexto histórico muy particular, ¿no? Porque estábamos viviendo de ambos lados de la cordillera un nacionalismo patriótico muy fuerte, sumado a que, bueno, al Tratado de Límites de 1881 llegamos con una República de Chile que venía de una guerra terrible como había sido la Guerra del Pacífico. En ese sentido, Diego, quisiera escucharte a vos primero, después a David. ¿Hasta qué punto ese nacionalismo y esa vocación belicista de ese nacionalismo patriótico de finales del siglo XIX, que en Europa nos estaba empujando hacia la Primera Guerra Mundial, con una paz armada que era un ambiente que se cortaba con una tijera en Europa, ¿hasta qué punto ese nacionalismo se vivía tan fuertemente en las naciones americanas y particularmente entre Argentina y Chile? Sí, sí, se está construyendo la nación, muy bien tu concepto. Si bien ya en 1862 se había, por la ley 215 del Congreso, se había establecido una ocupación de las confluencias de los ríos Limay y Neuquén para hacer una presencia en el territorio, todo eso no pudo darse por la guerra del Paraguay, por los caudillos, en fin, fue una ley, la 215, una ley que no se cargó de presupuesto, asimismo, no se asignaron partidas para pagar la expedición militar que ocupase aquellos territorios. Y entonces hay un personaje fundamental al cual ya convoco a la reunión, que es Julio Argentino Roca, con su concepción territorial. Tiro aquí al tapete este concepto de concepción territorial de Julio Argentino Roca como un pionero. Quizá David, como profesor de geografía, pueda ampliárnoslo. Pero yo creo, fíjense, este tucumano, nacido allá por 1847, se educa en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, el primer sitio para la burocracia nacional. Luego marcha a la Guerra del Paraguay, es decir, anduvo el territorio, y de allí la importancia de la ocupación, que, bueno, puede concretarlo recién después de su campaña de ocupación de Patagonia en 1879 y que se amplió mucho más al sur en los años posteriores, pero se impone ante la presencia argentina en ese lugar
en vacante. Por eso le decían el zorro a Julio Argentino Roca, por la agudeza de la ocupación justo en 1879, como bien decía Hernán, en el cual Chile está peleando una guerra contra Bolivia. Entonces, al no poder enviar tropas que desestimasen la ocupación argentina de Patagonia, la ocupa convenientemente, y cuando regresan esas tropas victoriosas, ya encuentran un territorio ocupado por las fuerzas argentinas. Para que suceda ese año de 1880, la víspera de este tratado que nos va a referir David, se constituyen los ejes de nuestra nación argentina. Paz y administración, dice Julio Argentino Roca en su mensaje inaugural del 12 de octubre. Paz, ojo, es terminar con los caudillos, terminar con los ejércitos provinciales, dar una unificación del monopolio de la violencia. Y por administración, la ocupación del territorio, dar las aduanas, dar las oficinas convenientes para que vaya prosperando la burocracia de nuestro país, la inserción económica en el mercado internacional con nuestras ventajas comparativas, nuestras praderas que nos daban granos de allí en adelante y también ganado. Y allí comienza una carrera armamentística tremenda, que obra de disuasión. Siempre se afirma que nuestro ejército debiera ser una fuerza capaz de disuadir o de desalentar amenazas extranjeras. Y realmente lo concretó de 1880 hasta 1902, una escalada armamentística que comenzó con ferrocarriles que llegaban al pie de los Andes, con la gran conscripción de 1896 en Curamalal y en Cuyo también, y con la convocatoria de un ejército de conscriptos, lo que luego recién va a ser rubricado en 1901 con la sanción de la ley Riccieri. Pero bueno, en fin, simplemente presento unos títulos, pero que vienen a contribuir y hacer una posición de fuerza para rubricar ese tratado de límites entre 1881 y 1902. Es una época de diplomacia de visera alta, pero seguramente David ya nos convocó nuestra atención. David, supongo que por ahí estarás en parte de acuerdo con lo que Diego plantea. Totalmente. Vos sabés que algo que se nota en el presente es un mal de todos los países, ¿no? Es la falta de estadistas, hombres de Estado que en cierta medida piensen en el mediano y largo plazo. Tenemos muchos políticos que a lo mejor recorren el territorio con fines electorales, pero luego de esa visita en búsqueda de votos no tienen una concepción del todo. ¿Está? Y eso, ahí hay que reivindicar al hombre de las Fuerzas Armadas, cualquiera será el arma. Con destinos múltiples, el hombre de la Fuerza Aérea, el hombre de la Armada, el hombre del Ejército puede estar conociendo en un año el destino del norte y en otro el del extremo sur. Entonces hay como una conciencia territorial acabada, y Roca la tenía. Quienes definen a la geopolítica... No por nada, permitime decirlo, en ese sentido... como la conciencia geográfica del Estado. No por nada, en ese sentido, la mayoría de esos estadistas venían de una formación militar o tenían un antecedente militar en el siglo XIX, ¿no? Hay que reconocer de Julio Argentino Roca que fue un hombre de acción, esencialmente de acción, y que se dejó asistir por esa generación fantástica y tener una humildad de poner, por ejemplo, a su profesor, a su viejo profesor del Colegio de Concepción Nacional del Uruguay, Benjamín Victorica, lo pone como ministro de guerra. Es esa humildad del presidente de la Nación, que tiene 30 y tantos años cuando asume la presidencia, y del saber reunirse del consejo el presidente oportuno. Más joven que tuvo la Argentina, 37 años al momento de asumir su primera presidencia.
y estar atentos. La capacitación del que sabe y el consejo oportuno estuvo rodeado de esa generación fantástica del 80 con una visión de Estado y sentaron las bases de un Estado que se proyectó, me atrevo a afirmar, casi un siglo. Casi un siglo se proyectó ese Estado creado por Roca y la generación del 80 en nuestro país. No sé si estás de acuerdo, David. No, totalmente de acuerdo. Había que cimentar una nación desde todo punto de vista, desde lo organizacional, pero también desde lo territorial. Y lo simbólico, y lo simbólico. Y lo simbólico, por favor, es decir, esa iconografía nacional que unifique y que se fue consolidando con el paso del tiempo. Y también con un ministro de Instrucción que vino posteriormente, que es José María Ramos Mejía, que en cierta medida impartió esa educación unificadora, sobre todo cuando venía el inmigrante con un idioma diferente, con costumbres diferentes, y había que intentar, no sé si se logró, diseñar una identidad nacional argentina. Es una de las grandes discusiones del momento, la identidad argentina. ¿Dónde radicaba esa identidad argentina? Yo creo, alguno puede ser severo con esto, que para 1910 el festejo del centenario fue motivo de un juicio, el juicio del centenario, dice alguno de nuestros autores, pero pudo mostrarse a los libres del mundo el espectáculo de una nación homogénea en esos guardapolvos blancos, en la lengua que hablaban, en fin, yo creo que fue un modelo exitoso, si bien alguno podría decir no incluyó a todos y ojo el obrero argentino y el informe de Vialeme AC del Estado de los... Pero yo creo que se proyectaba bien nuestro país para aquel entonces. Coincido totalmente, y es más, es como que se estaban de a poco dando tiempos. En un tiempo la organización nacional y esas élites ilustradas, porque el alfabeto era la excepción, el analfabetismo cundía en el país y eso es lo que Sarmiento quiso combatir, ¿no? Después vino, digamos, el tiempo de las clases medias. Sí. Ley Sáenz Peña, aparición del irigoyenismo, la Unión Cívica Radical en el poder, y después vendría las clases medias momento del nacidas obrero. del hijo el doctor. Las clases medias nacidas claro, del hijo el doctor del es el estimado inmigrante, el que trae estas ideas raras de la sanción de un voto universal, secreto, obligatorio, con las múltiples revoluciones radicales que luego van a consagrarse en la ley. Pero Sáenz íbamos Peña. bien, íbamos bien y cada momento social y político sucedía otro. Siempre con lucha de facciones. Ojo con la lucha de facciones que hemos desdeñado un poco. Y ahí podríamos establecer una comparación con Chile. Chile también tuvo sus luchas internas. Tuvo un presidente que se suicidó, Balmaceda, y que pidió asilo en la embajada de Argentina en Chile. Pero la realidad es que el proyecto argentino iba caminando, pero lo faccional muchas veces ponía obstáculos. El espíritu de facción en algunas oportunidades de nuestra historia, ni les cuento contemporáneamente, conspira contra el espíritu de nación. En ese sentido, y pensando también en esta cuestión del espíritu de nación, hay que tener en cuenta que para este hecho particular que nos convoca, hay un personaje clave a quien lamentablemente se lo denosta seguido, que es Francisco Pascasio Moreno. En ese sentido, quisiera escuchar las apreciaciones de los dos sobre Moreno, partiendo de que hay algo muy particular, ¿no? Porque nosotros a San Martín no le decimos el general San Martín, le decimos San Martín. Y sin embargo, a Moreno es al único que lo recordamos por su oficio, y para nosotros Moreno es el perito Moreno. Que yo siempre cuando le daba clases a mis alumnos le decía, ¿perito en qué? Y empezaban a sonar los grillos, pues no, perito... y yo siempre digo, Moreno fue el primer todólogo de la República Argentina. No sé si
en ese sentido coincide, ¿no? Un hombre versátil, de un conocimiento muy variado, y que con una gran capacidad, y bueno, que su conocimiento del terreno es lo que contribuye a que la solución de este conflicto sea favorable a la República Argentina en parte, ¿no? Quisiera escuchar lo que ambos tienen para decir sobre la figura de Moreno. David, querido. No, Diego, tú primero, por favor. Simplemente la proyección, el conocimiento puesto al servicio, el conocimiento puesto al servicio, y cómo también contribuir a la exploración de nuestro litoral atlántico y qué modelo exitoso de poder tener nuestra inserción hacia el mercado internacional y de poder comprar una flota de guerra para la defensa de ese litoral atlántico. Insisto, cómo en cada uno de los ámbitos está la presencia del estadista, está la presencia de Julio Argentino Roca, y están los contribuyentes a la acción. En fin, el conocimiento de Moreno luego contribuyó a la valoración de nuestro litoral atlántico y también contribuyente a toda la cuestión de límites, como bien nos va a referir David. Acá la cuestión, complementando lo que dice Diego, es el tipo de personaje y la época, una época en que la Argentina era un desafío verdadero. Voy a hacer una comparación, aunque algunas veces las comparaciones son odiosas. En 1991, un funcionario de Cancillería, que prefiero no mencionar, en un bar, pero esto está documentado, en un bar de Esmeralda y Arenales, a una cuadra de la Cancillería, diseña la llamada poligonal. La poligonal es una demarcación en el papel, no en el terreno, de Monte Fitzroy, en la provincia de Santa Cruz, hasta el Monte Daudet. Es lo que comúnmente se denomina campo de hielo continental o hielos patagónicos, o hielo continental patagónico. Fíjense la diferencia. Una época donde tenías que ir a lomo de burro, ¿sí?, donde no tenías comunicaciones, donde no tenías el aparataje tecnológico que se tiene en el siglo XX, sí, y Moreno va desde el este hacia el oeste. Dialoga con el aborigen, con el pueblo originario. Dialoga con el enviado del árbitro inglés. Recorre el terreno, lo visita, lo palpa, se nutre de él. Holditch, que es el geógrafo, el coronel geógrafo que designó Eduardo VII, lo alaba y dice: lo que consiga Argentina es gracias a Moreno, comparado con funcionarios de Cancillería que diseñan en oficinas los mapas del país. Entonces ahí hay que establecer la diferencia. Y que el compromiso, ¿no? El compromiso, David. Y David, comprometido que con el territorio que habita, encima. un hombre comprometido con quien vecina. Pero, por favor. Pues entonces, lo de la poligonal que vos decís fue una vergüenza. Realmente fue una vergüenza. Y podríamos decir, bueno, en aquellos tiempos estaba todo por hacer. En el 2022 está todo por hacer aún. De modo que necesitamos, podemos reparar en el compromiso de estos prohombres y nos siguen dando cátedra. Y nos siguen dando cátedra. Eso es cierto de cuánto anduvo el territorio con sus teodolitos, con sus elementos de marcación. Quiero creer que quiso, que amó ese territorio, pero porque lo anduvo, porque lo conocía. Tal vez desde el escritorio. Diego, no se ama lo que no se conoce. Totalmente. Como quedan pocos... perdón. No, que como quedan pocos minutos para terminar y no nos dimos cuenta y conversamos 40 minutos, simplemente para ir cerrando, les pediría una reflexión final, un minutito a cada uno, así puedo meter un bocado después de haberlos escuchado y haberme deleitado escuchándolos, y sentirse que uno no está solo pensando estas cosas, ¿no? Que podamos hoy
nosotros tres, unidos gracias a la tecnología, estar pudiendo compartir algunas ideas. Así que brevemente, no sé, el que empiece primero, el que quiera empezar, un minutito como para hacer una Muy bien. reflexión final y cerrar. David, inicio y luego te dejo la coda final a ti. Esos pactos de mayo de 1902 son celebratorios y se llegó a la firma de esos documentos por la grandeza de una nación, por la grandeza de sus fuerzas armadas, por la audacia del comodoro Martín Rivadavia, que pudo guiar a la flota por los canales fueguinos. En fin, era una diplomacia de visera alta, y cada uno de los hombres que encarnó esas acciones estuvo a la altura de las circunstancias. Eso es lo que festejo, eso es lo que celebro, así quiero recordarlos. Y te paso la palabra, David. No, gracias, Diego, coincido totalmente. José Ortega y Gasset nos desafió a los argentinos y nos dijo: argentinos a las cosas. Esta generación que nosotros estamos analizando, Avellaneda, Roca, esta generación del 80 fue a las cosas, fue a lo concreto, había que definir el territorio, había que defender el territorio. Bueno, yo lo que planteo es que ese espíritu vuelva a esta contemporaneidad, que el espíritu de nación predomine sobre el de facción, que nos preocupemos por la política grande, no por lo estrictamente electoral, que nos preocupemos por el territorio, que soberanía popular y soberanía territorial pueden ir de la mano, una no excluye a la otra, una no excluye a la otra. Necesitamos estadistas que consoliden la presencia argentina en cada rincón. Necesitamos fuerzas de seguridad para preservarnos del narcotráfico, del contrabando, de delitos que están teniendo trascendencia transnacional. Que quiero que se restituya ese espíritu que Diego estaba señalando, el espíritu de Roca, el espíritu de Moreno, de Piedrabuena, de Rivadavia, de esos prohombres, y pido a gritos que vuelva ese espíritu. Para finalizar, que así sea. Para finalizar, porque no quiero dejar de lado que en este hecho histórico estuvieron involucrados los colonos galeses, y que fueron actores importantes. La noche previa a encontrarse con Sir Thomas Holditch, se reunieron en la capilla del Valle y discutieron largamente qué hacer. Y terminaron diciendo: a nosotros nos recibió la nación argentina, nuestros hijos van a una escuela argentina, han aprendido el castellano, Argentina nos ha permitido practicar nuestra religión, usar nuestra bandera, mantener nuestras costumbres, nos ha dado tierras para trabajar, tierras que le otorgara nuestro estimado coronel Luis Jorge Fontana. Y recordando todo eso, esos colonos galeses al día siguiente escribieron un petitorio que se lo entregaron a Sir Thomas Holditch, en donde le dijeron que pedían la resolución del conflicto a favor de la República Argentina, lo cual nos lleva doblemente porque es un hecho inédito, ya que es la primera vez que los habitantes de un territorio pueden expresar su voluntad y pedir que ese territorio quede para un país y no para el otro. Sin desmerecer, obviamente, la voluntad que probablemente existía en Chile de aquellos que también buscaban, como Francisco Pascasio Moreno, una solución pacífica a este conflicto. Llamativamente, las armas que se habían comprado para esa carrera armamentística de la que hablaba Diego terminaron siendo fundidas para ser hoy el Cristo Redentor en el Paso de Uspallata. Y si uno conoce el monumento, se puede imaginar qué tan sangrienta podría haber sido esa guerra que, a Dios gracias, no fue. En ese sentido, le doy las gracias a los dos por haber participado. No los voy a liberar tan fácilmente, probablemente los estaré molestando para nuevos conversatorios y para seguir ampliando estas ideas. A todos, muchas gracias.